Piñones de titanio, corona por corona. También tenemos una serie de maillots aquí que yo destacaría, el de Indurain de la Vuelta a Francia, cedido por Banesto. Otro maillot de la selección española, amateur. Maillot rosa del Giro de Italia de este año. Un descansito. Aquí tenemos otra cosa muy curiosa, lo que eran las matrículas de bicicleta antiguamente, que hoy en día no se utiliza. La que está en color negro es de Málaga, la otra de Vélez Málaga y esta amarilla en roja son de la línea de la Concepción. Aquí tenemos un triciclo de cuando yo era bien niño. Esto tiene ya sus 40 o 45 años. Una cosa digna de ver. ¿Sabía que en el año 1935 había una peña ciclista en la línea de la Concepción? Pues es verdad, había una peña ciclista. Aquí pasamos
al Maidó de la 11, este cedido por Marino Legarreta, dedicado a mí personalmente, lo cual lo puedo decir con orgullo, porque tengo bastante amistad con él. Tenemos otro de Cajas Tour de Federico Sabe, también cedido, de Rodríguez Magro. Aquí tenemos Pepe el Manita, es una bicicleta desarmada, pieza por pieza, se llama al milímetro. Como verán ustedes, están deshuesadas todas. El cuadro, la cadena, piñones, lo que es desarmar completamente. Pasamos aquí a un cuadro de aluminio, cuadro Alan, con su caballete para poder repararlo. Tenemos aquí a los presidentes de la Federación Internacional hoy fallecidos, el de la Nacional, la Andaluza y la Gaditana, y a nuestro campeón olímpico, que hoy precisamente lo esperábamos, no sé por qué no se ha presentado. También tenemos aquí prácticamente lo que lleva un corredor en la bolsa de avituallamiento. Es pastel de carne, pastel de arroz, dulce de membrillo y mousse de glucosa, plátano y manzana, y la Coca-Cola que nos falte, claro. Pasamos una serie de carteles de aquí de la Huerta Andalucía, bastante antiguos, donde verán ustedes también uno de la Huerta Cádiz, donde todavía Indurán era aficionado con el dorsal número 1. Ahí estuve yo precisamente con ellos, con el equipo Reino. Aquí pasamos, digamos, yo les digo la biblioteca, porque tenemos libros de todas las especialidades y de todo lo que hay hoy en ciclismo, hasta el día de hoy. Aquí destacaría yo la primera Vuelta Cádiz que se dio, que fue ganada por Federico Martín Bahamonte, que ni se sabía que iba a hacer figura ni nada. Es ahí en el periódico. Aquí arriba tenemos la equipación de Gorospe, también cedida por él, de Banesto. Aquí tenemos una serie de gorras prácticamente de los equipos que hay en la actualidad o han pasado. Tenemos también la bicicleta de circo, que no podía faltar, claro. Aquí tenemos, digamos, un tándem de lo que es lo moderno de hoy, con los sillines de titanio. Una cosa súper ligera. Zapatillas, casco y álbumes de fotografía de los chavales de aquí de la línea. Aquí tenemos una bicicleta de señoritas de los años 50, donde muchos me han preguntado qué hacía esa rea y la rueda. Y esa rea, la significante que tenía era que para que la señorita el vestido no se le metiera entre los radios. Tenemos una fotografía aquí de Indurain, en Zugaza, con un familiar de Manolo Sánchez, una sobrina. Aquí también tenemos una serie de álbumes de fotografía, el equipo de la 11. Aquí tendré yo que destacar el contrato de Anselmo Fuerte cuando estaba en el equipo Muebles Lora. Este ciclista hoy profesional, claro. La temporada 83. Estaba haciendo el servicio militar en Tarifa y entonces fichó aquí en la línea con nosotros. Pasamos a otra bicicleta de mujer, pero ya también bastante antigua. Aquí tenemos una bicicleta de sport para pasear por la línea porque es el único pueblo que es todo plano, claro. Ya lo taparemos, hombre. Tú no te preocupes.
Aquí tenemos la bicicleta tándem, la que muchas personas creen que es fácil y no es tan fácil. Fácil para el que la lleva delante, el de atrás ya no. Es algo complicadilla. Empezamos por la bicicleta de triatlón, donde se ve el manillar, que no es lo mismo que la de carrera. Continuamos a la de fondo en carretera, una bicicleta niquelada que hoy en día se ve muy poco. Tenemos esta otra que es una bicicleta normal de carrera, pero mayormente es la bolsa de viaje para la bicicleta también, claro. Tenemos un rodillo de entrenamiento, que es donde se coge bastante habilidad en la bicicleta. Por eso a veces se preguntan, ¿por qué un ciclista tiene tanta habilidad? Y el que entrena los rodillos, pues tiene bastante habilidad. Tenemos una bicicleta tipo cabra de contrarreloj, con la rueda lenticular. Una buena pieza. Pasamos a la bicicleta de montaña, un elemento que hoy en día se lleva mucho también. Todo el mundo quiere practicar la montaña. Pasamos a la de carbono de carretera también. Una buena bicicleta también. Aquí tenemos lo que es más o menos el equipo jurado técnico, donde tenemos unos reglamentos de 1949, claro que ya ha variado bastante. Ahí donde estuve yo en la Vuelta a España de los 86 de jurado, cosa que nadie se ha enterado en la línea, pero vamos, me da igual. Aquí tenemos la bicicleta de triacín, donde los críos hacen diabluras con ella. Aquí tenemos la bicicleta tipo cabra para contrarreloj por equipo, con las dos ruedas lenticulares, una buena bicicleta también. Ahora pasamos aquí a la célebre bicicleta de correo. ¿Quién no ha conocido esto aquí en la línea? Cuando repartía el cartero las cartas en correo, claro, con su bicicleta. Aquí tenemos una bicicleta de pista, velódromo. Esto ni tiene freno, ni tiene cambio y es piñón fijo, o sea que no se puede parar los pedales. En principio saludar a todo el mundo, ya que vamos a empezar a lo que hemos venido hoy, que es un poco la ceremonia de entrega de unas distinciones después del ejercicio del año gastronómico que hemos tenido. Yo quisiera agradecer muy especialmente la presencia de los señores que a los que le vamos a entregar estas distinciones, porque sin lugar a dudas hacen que este acto pues sea bastante más importante, diría yo. Agradecerle a los medios de comunicación, o los escasos medios de comunicación que han llegado, su presencia, y lamentar un poco la poca respuesta que han tenido el resto, y que a los que se han invitado todos los de la zona, incluso fuera de la zona, porque se le ha invitado a Canal Sur y al Centro Regional de Televisión Española también, pero que probablemente le den poca importancia a un acto que sale de un pueblo como La Línea, que habitualmente, pues, no sé, es noticia en otros aspectos, y que el hecho de que hoy vayamos a hacer una distinción a unos restaurantes o a los propietarios de unos restaurantes, no solo conocidos en la comarca y en la comunidad autónoma, sino en toda España, incluso en el extranjero, pues quizás para ellos no sea lo suficientemente importante. Pero en todo caso será un problema de ellos y no el nuestro, que vamos a cumplir lo que hemos intentado, y es de ayudar un poco a que un arte, como es el arte de la culinario o de restaurante o restaurador, no sé cómo se nombra o cuál es su palabra en sí, pues a poner nuestro granito de arena, que esto pues funcione un poco más.
En definitiva, como he dicho, mi misión es solo la de presentar un poco este acto como portavoz de la Peña. E inmediatamente yo le voy a dar la palabra a nuestro presidente, Luis Miguel Traverso, porque estoy convencido que va a transmitir en las palabras que nos vaya a decir lo que es el fiel reflejo de lo que ha sido esta Peña, de lo que es y de lo que pretende ser en un futuro. Y que esperamos todos, evidentemente, que sea largo, porque bueno, la verdad que como he dicho antes, entendemos que es importante que cosas como las nuestras, que salen un poco de un grupo de amigos que pretenden, o que la intención es buena, simplemente la de, no solo la de ya pasar algún rato juntos, sino la de ayudar un poco al engrandecimiento de la zona, pues yo creo que no tiene por qué no tener un buen fin. Así que paso la palabra al presidente. La Escupiña me obliga a dirigirme a vosotros en este entrañable acto que pretende ser la culminación de este primer año en la vida de nuestra Peña. Siempre que pasa un año por encima de nosotros, hemos de hacer balance de lo acontecido en los 12 meses anteriores y posiblemente seamos incapaces de valorar en su justa medida los éxitos alcanzados y los errores cometidos. Son demasiados días como para en tan solo unos minutos podamos resumirlo satisfactoriamente. Sin embargo, a nosotros, como miembros de la Peña Gastronómica, no nos resulta nada difícil calificar de muy positivo el balance de este primer año, ya que nuestro recuerdo está impregnado de excelentes momentos vividos en todos y cada uno de los restaurantes de la zona que hemos tenido el gusto de visitar a lo largo y ancho de este año que dentro de unos días nos dice adiós. Gratos recuerdos que han de quedar para siempre grabados en nuestra memoria, ya que sus artes culinarias se han entregado con nosotros. Por ello hemos de reconocer que no hemos sabido diferenciar categorías entre los establecimientos visitados y eso nos ha hecho recapacitar y sentar unas bases serias en aras de dar a cada uno lo suyo y así lograr la consolidación de esta joven peña gastronómica linense. No está, por tanto, en nuestro ánimo discriminar a nadie y menos aún descalificar a restaurantes que dieron más de lo que les correspondía por el mero hecho de atendernos. Este detalle les honra y desde aquí nuestro sentido y profundo agradecimiento. De todas formas, no queríamos que pasara de largo por la historia este primer año de nuestra peña y hemos decidido hacer 3 distinciones. Aquellos restaurantes cuyo prestigio demostrado a través del tiempo les hace acreedores de todos los méritos. La calle X. Un programa concurso de Canal 5.
que presenta sonido e imagen Mancha. Y lo que hace falta hacer es darle las gracias a todos los concursantes que nos han enviado cartas y que hacen posible que este concurso continúe hacia adelante con el entusiasmo y el éxito que está obteniendo. Y vamos ahora pues a darle la definición, la primera pista de la primera calle, de la tercera calle, que es la primera que nos va a dar don Blas Fernández. Don Blas, buenas noches. Buenas noches. Don Blas, le he dicho yo que ya lo conocen ustedes, pero él mismo le puede mandar un saludo a aquellos oyentes que tenía de antaño, que todavía les recordarán seguramente. Sí, es probable. Es probable que muchas personas me recuerden. Ya con unos pocos más de años encima, más años, y por ser más viejo, con más experiencia. Por supuesto, eso siempre lo da. Bueno, pues sí. A mis queridos amigos de antaño, decirles que estamos otra vez aquí con aquella calle X que en aquellos tiempos fue famosa, famosísima, demasiado. Y aquí tenemos la próxima, que tendrán ustedes que pensar un poquito, nada más que un poquito, porque creo que es demasiado fácil. Dice así: el feliz comienzo de la calle, que nos hace pensar en los tenaces y estudiosos hombres del pasado, va trocándose sobre la marcha en realidades no tan agradables. Otra buena pista la encontrarás en la estación otoñal del año, y si llevas tu atención al final de noviembre, la cosa resulta sumamente fácil. ¿Qué calle es? Bueno, precisamente hicimos la definición hace ya pues casi un mes, y no podía yo imaginar que íbamos a estar aquí precisamente el día 30 de noviembre. No podía imaginarlo, pero ya que hay esta coincidencia, voy a decirles a todos ustedes con claridad la calle que es. Vean ustedes que el 30 de noviembre el refrán nos recuerda que final por San Andrés el mosto vino es, o por San Andrés último día de noviembre el mosto vino es, y tiene muchísima relación con la calle que tenemos en cuestión. Ya que coincidió el final de noviembre, aquí tienes la pista clave de la calle. Esa es la calle. Don Blas, muchas gracias por esta definición tan estupenda y tan literaria. Don Blas, se lo vamos a permitir porque es ya mayor, nos lleva muchos años y muchas horas de vuelo. Entonces, don Blas se ha permitido regalarle a nuestro televidente una pista más. Porque ya esto del refrán y eso, caramba, esto acerca mucho al nombre de la calle, ¿no? Nos ha dicho usted, ¿no? Hombre, eso ya lo verán, ya lo verán. Bueno, vamos a repetir la definición y ya durante esta semana que entra la diremos cada día para que ustedes la anoten o la graben y sepan trabajar con ella delante. La calle X. El feliz comienzo de la calle que nos hace pensar en los tenaces y estudiosos hombres del pasado va trocándose sobre la marcha en realidades no tan agradables. Otra buena pista la encontrarás en la estación otoñal del año, y si llevas tu atención al final de noviembre, la cosa resulta sumamente fácil. ¿Qué calle es? Ha dejado don Blas en el aire. Como colofón a nuestro programa de la calle X de hoy, calle X número 3, vamos a recordar la forma de participar. Se pueden hacer, como habitualmente lo habíamos hecho los meses anteriores, mandando una carta al apartado de correo 344-344 de la línea, o entregarla personalmente o por correo en Muebles Mancha, en calle Duque de Tetuán. Pero este mes tenemos una nueva modalidad,
que es la llamada por teléfono. Y seguimos creciendo. Inaugura con nosotros tu nueva tienda. Prepárate para lo más avanzado en imagen y sonido. En Mancha te ofrecemos para tu comodidad un servicio técnico propio. Garantía hasta 3 años. Y las ventajas de financiar tus compras con la tarjeta TIEM21. Comprar y pagar hasta en 36 meses. Establecimientos Mancha, calle Duque de Tetuán, números 28 y 30. Teléfono 103-123. La línea. Buenas tardes. Lo que acaban ustedes de ver es una mínima muestra de todo lo que le puede ofrecer este magnífico establecimiento como es Sonido, Imagen, Muebles Mancha. Una tienda que acaba de inaugurar en el que pueden usted encontrar de sonido e imagen todo. Estamos aquí para cumplir un imperativo de nuestro concurso de la calle X, como es entregar el premio. Un premio de 10.000 pesetas que ofrece esta prestigiosa firma y que en esta ocasión recayó sobre la señora Josefa Hormigo Durán, con la que vamos a charlar dentro de unos momentos. También tenemos a otro señor, es el segundo premio, Cristóbal Tejón Canales, al que le ha correspondido una cena para 2 personas en el prestigioso bar-restaurante La Marina. Hablamos primero con el dueño del establecimiento, don Ernesto Mancha, amigo nuestro y de todo, y muy conocido en la línea. Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece a usted esto del concurso de la calle X? Hombre, para nosotros es magnífico. ¿Usted está muy gustoso en dar las 10.000 pesetas estas que hemos dicho que...? Por supuesto que sí, además quisiera dar más. Pues más será seguramente porque la calle de próxima tiene una definición mucho más engorrosa, como me decía Josefa Hormigo cuando veníamos hacia acá. Doña Josefa, muy nerviosa. Pues no, estoy tranquila. ¿Cómo se enteró usted de que le había tocado estas 10.000 pesetas de Muebles Mancha? En la tele, por la tele, que al principio no me enteré la primera vez y después ya me llamaban por teléfono y ya entonces fue cuando me enteré. Nos contaba, No lo creía. nos contaba doña Josefa que había cogido el programa cuando ya habíamos dado el nombre del primer premio. Lo cogió del segundo premio y no sabía que le había tocado. Y cuando le llamamos a su casa, pues no se lo creía. Decía, oiga usted, no vaya a hacer esto una broma de esta que gastan ahora. Y le tuvimos que dar el número del carnet de identidad y leerle la carta que nos había mandado. ¿Mandó usted muchas cartas? Pues 5. ¿Y en las 5 pone usted la misma calle? Pues en otra, en 2 puse otra y en esa puse la que está acertó, en 3 puse la que era. ¿Cuándo mandó usted la carta? ¿Inmediatamente que vio el primer programa o pasaron algunos días? A los pocos días de eso. Sí, la otra vez tardé más, pero esta vez las manduve casi a los primeros días. ¿También concursó la otra vez? Exactamente. Usted mandó 5 cartas y estaba preparando usted la próxima carta para esta calle. Pues ahora veremos, estoy dándole vuelta a la cabeza, a ver si que estamos con ella. Estamos un poco más difícil, ¿eh? Más parece, difícil. ¿no? Muy bien, doña Josefa, pues en estos momentos don Ernesto Mancha va a hacer la entrega de las 10.000 pesetas a la afortunada doña Josefa. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Y que tenga mucha suerte, ¿verdad? Y muchos años que esté repartiendo premios y esto, que nos veamos, eso. Y terminamos dándole también un vale para una cena en el restaurante Bar La Marina, el bar-restaurante La Marina, a don Cristóbal Tejón. Muchas gracias. ¿Con quién vaya usted a comer, Cristóbal? Mi señora. Porque no lo dejaría comer con nadie más, ¿no? No, con mi señora vamos a ir. Se puede llevar niños también si quiere, ya hablaremos con este hombre, ¿eh? Sí, vamos, los niños también vamos a ir. Pues bueno, los niños no, son muchos niños no van a usar los platos a la cabeza. Vamos a ir dos, porque aquí los deja en la casa. ¿Cuántas cartas mandó usted, Cristóbal? Yo he mandado una. Una sola, y tuvo la suerte de go. Cristóbal es uno de los afortunados de los concursantes que no acertó la calle X, que dijo que era otra, la calle Real. ¿Qué calle puso? Me confundí, la calle Real. La calle Real. Pero sin embargo, como en el premio de la cena entra todo el que escribe a Canal 5, a este concurso, magnífico concurso de Muebles Mancha, pues le tocó, aunque no hubiera acertado la calle. Puso la calle Real, pero como entró en el premio genérico para todo el que concursa, pues le tocó. ¿Está contento, Cristóbal? Pues sí, estoy muy contento y dispuesto a acertar la próxima. Si puedo. ¿Ha escuchado ya la definición de la próxima? Es un poquito difícil, pero para eso estamos, para darle vuelta un poquito a la cabeza. Muy bien, muchas gracias y continuar concursando, que ahí tienen la posibilidad de seguir ganando dinero. Ya saben que Muebles Mancha cada mes aumenta la cifra en 10.000 pesetas, es decir, que si no se acierta el primer mes, al segundo mes son 10.000, 20.000, al tercero 30 y puede llegar, no sé, si pasan 10 meses 10.000, que ya es... Sí, porque aquí la línea somos listos para esto. No dejamos pasar ninguno. ¿Qué le parece a usted el establecimiento este nuevo que ha abierto Mancha? Fabuloso, me parece, precioso. ¿Lo había visto usted antes? No, lo había visto al pasar por fuera, pero ahora es cuando lo he visto bien y me parece maravilloso.
Muy bueno. ¿Y a usted le gusta también, Josefa? Estupendo, estupendo. Sí, lo vi cuando estaba obrando y estaba muy bien, pero Yo creo que ahora lo es, ¿no? Ahora lo es. Está estupendo. Porque otro como este, pues no hay la línea. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a don Ernesto Mansa y gracias a todos nuestros concursantes que hacen posible que este concurso continúe hacia adelante. Josefa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Pues nada, acaba usted de presenciar la entrega de los premios y vamos a dar la definición de la próxima calle, aunque ustedes la conocen. Dice así: el feliz comienzo de la calle que nos hace pensar en los tenaces y estudiosos hombres del pasado va trocándose sobre la marcha en realidades no tan agradables. Otra buena pista la encontrará en la estación otoñal del año. Y si llevas tu atención al final de noviembre, la cosa resulta sumamente fácil. Y don Blas Fernández, que es el que redacta la definición de la calle, termina diciendo: ¿qué calle es? Esto mismo dejamos en el aire. ¿Qué calle es, señores? A escribir, pues, y a ganar esas 10.000 pesetas de Mueble Mansa, esa cena en el bar Restaurant La Marina y ese frasco de perfume que da mi tienda de Calle Real y San Pablo. Nada más. Buenas noches y hasta el próximo viernes. Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad que se me brinda por parte de Canal 5 para poder estar en sus hogares esta noche y a ustedes fundamentalmente por permitirme el poder dirigirle unas breves palabras que no pretenden más que trasladarle un mensaje propio de estas fechas en las que estamos viviendo. En esta noche, cuando prácticamente todos sentados alrededor de la mesa, bien poniéndola ya o bien empezando a degustar los productos propios de la Navidad, quisiera que tuviésemos un recuerdo muy especial para todos aquellos que hoy desgraciadamente no pueden estar con nosotros. Para aquellas personas que dejaron en un momento de compartir con nosotros nuestras penas y nuestras alegrías y para aquellos también, principalmente, que residen fuera de la línea y que siendo ciudadanos de la línea pasan esta noche de Nochebuena, estas vísperas de Navidad, estas fiestas navideñas, la pasan lejos del lugar donde a ellos les gustaría estar. Para todos ellos, y creo que en comunión con ustedes, nuestro homenaje, nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento. Y en nombre de la institución, en el mío propio, hacerle llegar esa felicitación navideña que va cargada con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto que ustedes, ciudadanos de la línea, se merecen. No sería propio que este alcalde que les habla, que le está robando parte de ese tiempo precioso para ustedes, no comentara, no hiciera un breve análisis de la gestión de 1990. Este año que ha transcurrido, que está terminando, en las postrimerías de 1990, lo podríamos considerar como un año atípico para nuestra ciudad. Un año en el que los puntos de inflexión del devenir del transcurrir diario han tenido grandes altibajos. Un año que de alguna forma ha sido marcado fundamentalmente por una sensación de mala imagen de la ciudad. Todos hemos sentido vergüenza ajena, y yo el primero, de ver cuántas veces en los medios informativos de carácter regional o de carácter nacional nuestra ciudad ha salido por cuestiones peyorativas. Hemos compartido la indignación de que a todos se nos considerara por el mismo rasero. Y eso hay que decirlo y así se ha hecho, y una vez más hay que recordar que no es justo. 62.000 ciudadanos no pueden pagar la pena y la lacra de unos pocos. Y para decir que desde hoy en adelante, como lo fue en su momento, la línea es esa ciudad abierta y acogedora donde nadie se siente extraño. Y que yo me siento orgulloso de vivir en la línea. Me siento orgulloso de decir que soy el alcalde de la ciudad, no en la línea obviamente, sino fuera de ella. Ese es el mensaje que hay que hacerle llegar. No le canso más. Deseo
que esta noche sea esa noche inolvidable para todos, que en compañía de sus amigos y de sus familiares pasen el rato más agradable posible. Deseo de todo corazón, en nombre de la institución que me honro en representar y en nombre mío propio, desearles una feliz Navidad. Y lo que es más, que 1991 sea definitivamente ese año en que se colmen las aspiraciones de esta ciudad, que es lo mismo que decir el año en el que se colman las aspiraciones de todos y cada uno de sus habitantes. Decía en el mensaje del año pasado, y no se me olvida, que quizás fuese el año que está transcurriendo el último donde lo peor que nos tuviera que pasar ya hubiera pasado. Pues bien, que 1991, repito, sea ese año colmado de ilusión para todos ustedes. De corazón, con toda la sinceridad del mundo, desearles una feliz Navidad y un venturoso y prometedor 1991 para ustedes y, con mis respetos, para toda la ciudad de La Línea. Muchas felicidades. Muy bien. Pues yo lo que quería en este momento simplemente era venir personalmente como valono, porque algunos de ustedes me conocen, otros no me conocen. Yo soy José Luis Villar, soy médico y circunstancialmente mi partido, que es el Partido Andalucista, me ha puesto en cabeza de la lista para las próximas elecciones municipales. Yo no quiero que en esto vean ustedes, ni vea nadie, una actividad política y mucho menos electoralista. Yo he querido, ya el otro día, cuando terminó el partido y se confirmó que seguíamos en segunda, felicité al presidente y he querido molestaros un momentín y que paraseis en vuestra actividad para felicitaros personalmente y además para aseguraros que si en las próximas elecciones tengo responsabilidad de gobierno, que el ayuntamiento va a estar con la Valona, porque la Valona no es solamente un club, la Valona, y no es en absoluto pisar una frase catalana, yo pienso que la Valona es mucho más que un club, porque la línea, que la fama que tiene y la imagen que nos dan es absolutamente negativa, la Valona tiene que pasear, de hecho pasea por toda España el linensismo y el ser de la línea. Algunos de ustedes se irán, otros se quedarán. Yo lo que sí quiero deciros es que los que se queden o los que se vayan, no lo tomen ustedes a mal, pero como linense y como valono, quiero deciros que habéis tenido el orgullo, habéis tenido el honor de tener los colores blanquinegros de la Valona y que eso de la histórica Valona, eso, aunque os vayáis, sabéis que siempre se nos queda aquí vuestro recuerdo y yo estoy convencido que vosotros cuando estéis por ahí en vuestra vida deportiva también os acordaréis de la línea, que es un pueblo que no se merece el trato que se le está dando. Yo con esto quiero felicitaros, unas veces las cosas han salido bien, otras han salido mal, yo estoy seguro que ustedes como profesionales querían que todo hubiese salido perfectamente bien, pero lo importante es que la Valona sigue donde tiene que estar y que el año que viene, con unos o con otros, seguiremos luchando porque ocupe el sitio que le corresponde. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Presidente, yo lo que quisiera, muchas gracias, es para que tenga un recuerdo y la Valona tenga un recuerdo nuestro, aunque las ruedas de prensa dicen que son un ladrillo, pues para que sea un ladrillo, pero un ladrillo pintado, que lo tengáis como recuerdo nuestro. Muchas gracias. Pues aquí lo cogemos. Yo lo que quiero unas palabras simplemente para agradecer al señor José Luis Villar pues la atención de venir aquí a poder felicitarnos personalmente. Creo que es la única persona hasta el momento, digamos, que con representación política en nuestra ciudad que personalmente ha venido aquí a felicitarnos, ¿no? Entonces quiero agradecerlo y la verdad es que las palabras que ha dicho pues son muy sentidas porque el ayuntamiento no puede olvidarse de la balompédica, sea quien sea el que esté al frente de la red balompédica. La Valona es la entidad deportiva que pasea el nombre de nuestra ciudad por toda España y realmente hay que tenerla presente, no se puede abandonar la balompédica. Entonces yo agradezco sus palabras y esperemos que tengamos suerte la próxima temporada y que podamos poder seguir paseando, ya no solamente en el nivel nuestro, en nuestra categoría, sino incluso por un territorio mucho más extenso del nombre de la línea. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo está el tanteo? 4-3. Bueno, pero nos roban. Vamos, hay que joderse todo el día discutiendo. A los medios de comunicación, muchas gracias. Estoy un poquito más gordo, pero vamos. Os libráis de mí hoy os libráis de mí. Os libráis de mí, si no os daréis terrorífico. Yo creo que una pregunta como la que usted hace, que revela desde luego que es un buen conocedor del tema, no solamente en su realidad actual, sino en su realidad histórica, puede mover a una respuesta puramente voluntarista, pero yo voy a hacer un esfuerzo para no caer en ella, que es probablemente lo que la tentación me mueve. Yo me he encontrado en el tema de Gibraltar, y procuraré ser muy breve en las otras respuestas, pero permítanme que al menos unos breves minutos más dedique a la respuesta de este tema, porque es un tema al que he dedicado gran parte de mi vida. Probablemente no hay ningún tema al que con tanta constancia he dedicado yo horas de ilusión y de esperanza. Yo ingreso en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1958, formo parte inmediatamente ya desde 1960 del grupo de estudio en relación con el tema de Gibraltar. Estoy hablando de hace 33 años. Y voy a Naciones Unidas en 1963, participo en la comisión en que se incluye el tema de Gibraltar, y en 1966, el día 18 de mayo, participo como último mono de la delegación en la reunión que está presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castilla, en el primer encuentro con las autoridades británicas presididas por Michael Stewart, secretario del Foreign Office. Negociación o conversación, o como se decía entonces, en una fórmula realmente diplomática que se llamaba talks about talks, que hay que buscar, hay que ver lo sofisticado que es hablar de conversaciones sobre conversaciones. Es decir, aquello no era ni siquiera, no ya una negociación ni una conversación, sino una conversación sobre una conversación. Imagine usted el hilo que tiene la cometa. Pero el hecho es que nos sentamos allí y en el año 1969, cuando estamos en plena discusión, a mí me pasan un papel que me han hecho llegar un secretario de la Embajada de España en Londres, diciendo que hay un comunicado de la agencia Reuters en que dice que los británicos acaban de declarar la soberanía sobre el Istmo por primera vez en la historia. El jefe de la delegación en ese momento era el subsecretario, Ramón Sedó, y nos miramos, éramos tres, los miembros de la delegación española, Ramón Sedó, Gabriel Cañadas y yo, nos miramos e inmediatamente los tres, como por un resorte, como si tuviéramos algo en el asiento, nos levantamos y decimos: declaramos interrumpida la negociación. Llamamos al ministro que estaba en la Cancillería en Londres y de acuerdo. Nosotros el gesto lo habíamos hecho como un paréntesis, pero quitamos el paréntesis y declaramos suspendidas definitivamente las negociaciones mientras estuviese vigente esa declaración británica sobre el Istmo. Yo creo que fue un error. Yo creo que fue una equivocación y una torpeza extraordinaria por parte del gobierno británico el que se hiciese esa declaración de soberanía sobre el Istmo. Pero en fin, simplemente quiero remitirme a que es un tema que he tenido en una época como funcionario y que había de encontrar después en 1976 como ministro, y que me movió a tener varios encuentros con el entonces secretario del Foreign Office, el actual negociador de la comunidad para el tema de Yugoslavia, David Owen. David Owen era el secretario del Foreign Office en 1977 y celebré con él 3 entrevistas en Estrasburgo entre 1977 y 1979. Realmente aquellas conversaciones avanzaron muy poco. Y en 1980, al principio de año, el mes de enero, tuve una entrevista en el Hotel Plaza de Nueva York, enfrente de Naciones Unidas, con el nuevo secretario del Foreign Office, Lord Carrington, que acababa de concluir
felizmente la descolonización de Rhodesia. Debo decir que desde ese primer encuentro con Lord Owen, con Lord Carrington, tuve la sensación de que con él era posible avanzar de alguna forma. Iniciamos las conversaciones inmediatamente, quedamos en vernos un mes después, efectivamente lo hicimos, encargamos a nuestros negociadores para que fueran avanzando y dieran los pasos necesarios. Ya estábamos en 1980, en el mes de marzo, y por fin en el mes de abril nos reunimos en el marco de un comité de ministros del Consejo de Europa al que los dos asistíamos como ministros de Asuntos Exteriores, pero hacemos una parte, tenemos 4 horas de conversación y al final firmamos el Acuerdo de Lisboa. El Acuerdo de Lisboa, ¿qué es lo que pretendía? El Acuerdo de Lisboa pretendía fundamentalmente lo siguiente. Primero, cada uno hacía sus reivindicaciones correspondientes. Los británicos declaraban que los deseos de la población debían de primar, the wishes of the population are paramount, y España la reivindicación de la integridad territorial. Pero luego ya poníamos en marcha todo un proceso en el que el avance de lo que uno cedía era correspondido por lo que el otro admitía. Y por consiguiente había una correlación en el proceso en el que se partía del reconocimiento de una libertad de comunicaciones de personas, cosa que a mí me parecía necesario y que no fue fácil convencer al Consejo de Ministros, porque el Consejo de Ministros tenía resistencia a aceptar la libre comunicación de personas. Por cierto, yo asumo la responsabilidad de haber sido realmente el que postulaba que hubiera una libre comunicación de personas, porque estaba convencido de que no era posible en 1980 el que no hubiera una libre comunicación de personas y que por consiguiente, cuando existía el muro de Berlín, nosotros tuviéramos un muro respecto a la libre comunicación de las personas en una parte y en otra del territorio. Me parecía que eso no era posible y tuve que convencer a los ministros y tuve que convencer al presidente del gobierno de que eso era un avance que me parecía necesario. Pero lo que no había pensado es en que hubiera ningún otro tipo de comunicación si no había naturalmente una contrapartida de la otra parte. En todo caso, la libre comunicación de personas tenía que ir correspondida a un reconocimiento de los derechos de los trabajadores en Gibraltar. Y así fue reconocido por la parte británica y se ponía en marcha un proceso por el cual unas comisiones conjuntas iniciarían el trabajo a partir de una fecha que se iba a determinar y que se esperaba que fuera en el otoño de 1980. Bueno, yo salgo del gobierno en septiembre de 1980. Un nuevo ministro tiene que ir viendo cuáles son los antecedentes y cuando ya va a enfocar el tema en una determinada dirección, que yo realmente ignoro en ese momento, puesto que yo ya no tenía responsabilidades, no ya en el área exterior, pero tampoco en la política internacional del partido, puesto que yo era delegado del gobierno en el País Vasco, bastantes problemas tenía en este momento para no tenerme que ocupar de los temas internacionales. El hecho es que el fenómeno de las Malvinas va a romper toda la posibilidad de un diálogo que probablemente pues, se avanzaba sobre la base de lo que el Acuerdo de Lisboa había representado. Bueno, no voy a entrar aquí en un análisis pormenorizado de lo demás. 1982, primer Consejo de Ministros del Gobierno Socialista, decisión de la apertura de la verja, libre comunicación no solamente de personas sino de mercancías y 3 años más tarde, Acuerdo de Lisboa de 1984. Y luego, 1987, Acuerdo de la Utilización Conjunta de la... Bien, ¿por qué todos estos antecedentes? Para mí, lo que era válido en 1980, yo estoy dispuesto a rectificar, y he tenido que rectificar muchas veces en mi vida, de actuaciones políticas, y una de las cosas que dije aquí, una de las últimas veces, fue que creo que no se ha dado el tratamiento, y tampoco se hizo en el gobierno en el que yo estuve, por ejemplo, a la línea, que creo que debe ser el espejo para los gibraltareños, pero para toda España y para el resto de Europa, de lo que debe ser una imagen especialmente atractiva, y creo que debe volcarse la administración, toda la administración, precisamente en el desarrollo del campo de Gibraltar, pero muy especialmente en la ciudad de la línea. El hecho es que mi idea en 1980, que sigue siendo válida hoy, es que es necesario dar pasos concretos sin perjuicio de que quede vigente en el horizonte lo que significa la reivindicación de la restauración de la integridad territorial española. Pero que el paso en este momento inmediato debe de ser el que es más fácil y el que es más próximo y que inexplicablemente
no se ha dado, probablemente porque ha habido ligereza y torpeza por parte española y porque ha habido incomprensión por parte británica, y no se han encontrado probablemente unas fórmulas imaginativas suficientes para poner en vigor la aplicación del acuerdo de 1987. En el acuerdo de 1987 hay un error básico, que es inexplicable que la parte española no lo advirtiera, y es que hubiera ahí un apartado en el que se dijera que la entrada en vigor del acuerdo del 87 sería cuando fuese autorizado por la Asamblea Gibraltareña, cuando la Asamblea Gibraltareña no tiene absolutamente ninguna legitimación, porque la única entidad que puede comprometer la voluntad de lo que ocurra en Gibraltar es el gobierno del Reino Unido. Y así es constitucionalmente, y así es de acuerdo con el único instrumento jurídico válido para las relaciones hispano-británicas en relación con Gibraltar, como es el Tratado de Utrecht de 1713. Por consiguiente, ahí es donde, a mi juicio, hay un fallo, hay una ligereza, pero que no invalida la legitimidad de la posición española, porque cualquiera que diga ese acuerdo, la vigencia del Tratado de Utrecht está ahí, y por consiguiente lo está también la propia Constitución, si quiere, gibraltareña, y en definitiva es únicamente el gobierno británico el que puede comprometer la voluntad de lo que ocurra en Gibraltar. Eso sí, yo siempre he defendido el respeto de los intereses de la población gibraltareña, pero una cosa son los intereses y otra son los deseos, y lo que no cabe es el reconocimiento de esos deseos, porque va en contra de los propios principios que hacen válida la presencia de Inglaterra en Gibraltar, como es el artículo 10 del Tratado de Utrecht. Por consiguiente, para mí, y resumiendo así la pregunta que usted hace, yo encuentro que deben de darse unos pasos, y ese paso concreto e inmediato debe de ser el de esa utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar, que inexplicablemente todavía no se ha puesto en práctica por las ligerezas o por las torpezas que se han podido producir. Y evidentemente, mientras esto no se produzca, lo que no será posible es que se llegue al acuerdo entre los países de la comunidad, al acuerdo intergubernamental de los 12, para la fijación de las fronteras exteriores, porque las fronteras exteriores son los distintos puertos y aeropuertos de la comunidad, que son las que fijan, pues eso, la frontera exterior, y el mercado interior, para que exista, necesita que haya unas fronteras exteriores que delimitan precisamente el ámbito o el perímetro de ese mercado interior. Y eso es lo que en este momento está pendiente, y yo me imagino que habrá pues, un poco de imaginación y un poco de reflexión por una y otra parte, y que permitirá que se pueda llegar en un plazo razonable a esa solución que esperamos, y que será el comienzo de un diálogo que debe ser fecundo. Yo no tuve ninguna resistencia a que los gibraltareños formasen parte de la delegación británica, como formaron. Ese Joshua Hassan participó en la delegación británica, no como parte, no como actores, porque los actores no son más que Gran Bretaña y España, que son las dos partes que negocian y que firman el Tratado de Utrecht, pero que no hay inconveniente para que en la delegación británica, naturalmente, puedan estar los gibraltareños, porque son libres los ingleses de determinar quiénes forman parte de su delegación. Y creo que, además de eso, yo he sido siempre partidario del diálogo con los gibraltareños. Creo que ese diálogo debe ser fluido, debe de existir, los encuentros de tipo académico, los encuentros de todo tipo que se produzcan, me parece que son enriquecedores. Cuando en alguna ocasión he venido a la línea y hemos tenido aquí una mesa redonda, yo siempre me he mostrado dispuesto a tener ese diálogo con ellos, pero sabiendo exactamente cuáles son los términos de referencia. Y los términos de referencia, insisto, que legitiman la presencia británica en Gibraltar, no pueden ser y no son nada más que el Tratado de Utrecht, y a él nos tenemos que remitir. Vamos a ver, mire usted, en cuanto al papel de España, yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Refiriéndonos estrictamente al tratado o a la Unión Europea en su conjunto. Yo creo que la opinión pública española, pero no solamente la opinión pública, sino el propio parlamentario español, tanto en el Congreso, tenemos aquí a una distinguida representante, alguno más del Congreso de los Diputados y del Senado, el problema es que no hay una información suficiente de lo que ha sucedido, por ejemplo, en las conferencias intergubernamentales. Es decir, la posición española, yo no sé lo que ocurre con la francesa o con la belga, pero es un tema que me interesa menos. La posición española no es conocida suficientemente por el parlamentario español y no es conocida, por consiguiente, por la opinión pública española. Es decir, que no ha habido una oportunidad del ejercicio del control que deben de ejercer los parlamentos nacionales y tampoco, evidentemente, el que ejerce el Parlamento Europeo. Pero creo que aquí el Parlamento Nacional debe de jugar un papel muy importante. Por ejemplo, en Dinamarca hay una comisión, que es lo que corresponde a lo que aquí llamamos la Comisión Mixta Congreso-Senado, y que en Dinamarca se llama la Comisión de Mercado,
que controla absolutamente al ministro de Asuntos Exteriores o al presidente del Gobierno antes de acudir a una reunión del Consejo o antes de reunir a la reunión del Consejo Europeo, ya se trate del ministro, ya se trate del jefe del Gobierno. Y por consiguiente, antes de que vayan se sabe exactamente cuáles son los límites que marca el Parlamento, de dónde se puede mover el ministro o el presidente, y cuando vuelve se discute exactamente cómo ha cumplido el mandato que ha recibido. Aquí lo que hay es una ceremonia más o menos solemne, que al terminar una reunión del Consejo Europeo interviene el presidente del Gobierno durante 1 hora o 2 horas, cuenta unas cuantas cosas y se acabó. No, eso no es un tema de control del Ejecutivo. Yo creo que ese es uno de los errores, y yo creo que de ahí se deriva. Y conste que no intento hacer en este momento una política partidista, sino que intento, con toda la dificultad que esto significa, puesto que cada uno pues, está situado en un plano ideológico, pero intento retirarme de él y dar un paso atrás y mirar el escenario de lo que está pasando en este momento en la política española, en el contexto de la política europea, y creo que eso es una grave responsabilidad y que es una de las causas por las cuales el ciudadano se siente muy lejos de lo que está ocurriendo en el escenario europeo. Por consiguiente, lo que me refería antes a una responsabilidad que hay de la burocracia europea, lo hay también de las burocracias nacionales y lo hay de los gobiernos nacionales que no dan una información suficiente. El grado de información que dan unos u otros gobiernos es distinta y el grado de información que da el gobierno español es escaso. Primer punto. Segundo, respecto al segundo punto, lo que sí hay que tener claro es que Europa y la Comunidad Europea no va a resolver nuestros problemas internos, sino que somos nosotros que tenemos que resolver estos propios problemas. Es cierto que una unión monetaria tiene como... Si el mercado interior exige que se avance hacia una unión monetaria, la unión monetaria, para que sea una realidad, exige que haya una unión económica que supone una convergencia de las políticas económicas de los países. La convergencia de las políticas económicas de los países supone el cumplimiento de una serie de reglas, pero esas reglas no nos las da la comunidad. Vamos, la comunidad marca cuáles son las condiciones que hay que reunir, pero para poder reunir esas condiciones son las políticas económicas nacionales las que tienen que acceder a una determinada inflación, a un déficit público, al gasto, al déficit presupuestario, al tipo de cambio. Todo eso no nos marca los techos la comunidad, pero las políticas tienen que ser las políticas nacionales, por consiguiente tienen que ser los gobiernos los que tienen que adaptar unas decisiones para que pueda acercarse a esa convergencia y poder llegar pues, a esos módulos que se marcan para 1997 o 1999. Eso sí, lo que es necesario es que este avance de la construcción europea se haga con unas determinadas ayudas, que son las que representan el fondo de cohesión o lo que representan los fondos estructurales. Lo que pasa es que esas cantidades del fondo de cohesión, que a mí no me parece mal, me parece muy bien. Creo que hay que batallar porque se constituya ese fondo de cohesión. Y esto va a representar, por lo que sea, pues en un periodo de aquí al 99, pues sean 2.100.000 millones de pesetas. Pues eso está muy bien. Y por consiguiente es una política que yo no voy a criticar. Pero lo que sí critico es el que pueda muchas veces ampararse en hechos europeos para no realizar políticas nacionales. Es decir, creo que la responsabilidad en definitiva es que hay que tener una política económica que nos permita no separarnos de los demás países de la comunidad, sino acercarnos a la política de la comunidad. Y lo que ocurre es que con la política económica que se ha seguido en España, sobre todo estos últimos años, y la política presupuestaria, el presupuesto tanto del 92 como del 93, lo que hacen es alejarnos de la posibilidad de esa convergencia económica y por consiguiente el crear una situación de diferencia con respecto a aquellos países que gracias a la aplicación del Tratado de la Unión van a progresar más deprisa, porque nosotros carecemos de las condiciones de competitividad que hace imprescindible el poder acercarnos a esos países. Por tanto, he querido marcar lo que significa una política de información y lo que significa una política económica, que creo que hay que distinguir lo que es estrictamente la aplicación del Tratado de la Unión. Bueno, yo creo que es muy difícil el localizar el tema del tratado con relación al tema de la línea. Lo que sí creo es que en el Tratado de la Unión o Tratado de Maastricht lo que se apunta es algunas soluciones europeas y concretamente hay un tema que podríamos mencionar que es el de la ciudadanía. Es decir, ¿cuál es la solución que yo veo para el tema de Gibraltar? Es que hay que reconocer a los gibraltareños unas determinadas condiciones y un respeto a sus intereses. Respecto del tema de ciudadanía, que antes estaba afincado en que la ciudadanía era algo que estaba inscrito en la nacionalidad de cada uno de los estados, hoy se apunta hacia una ciudadanía europea, lo cual no es en absoluto incompatible con la nacionalidad, en las formas de su adquisición o de pérdida de cada uno de los estados, pero sí el que se superpone la idea de la ciudadanía europea. ¿A dónde llega la ciudadanía europea? Hoy por hoy todavía a poco.
Significa la posibilidad de que el nacional de otro Estado, comunitario, residente en otro Estado, pueda votar en unas elecciones municipales o locales, o que pueda votar en las elecciones europeas, y quizá en su día que pueda votar en unas elecciones generales, pero hoy solamente limitado a las elecciones municipales o locales o a las elecciones europeas. Bueno, pero se apunta ya a la idea de una ciudadanía europea. Yo creo que ahí es donde interesa para un tema al que hay una sensibilidad muy especial en la línea que es respecto del tema de Gibraltar. Por lo demás, lo que sí creo es que un proyecto de Unión Europea, como el Tratado de Maastricht representa, fundamentalmente en lo que la Unión Económica y Monetaria supone, en lo que la Unión Política, en lo que el ejercicio del control democrático, yo creo que es bueno para todos los ciudadanos. Por consiguiente, en ese sentido, creo que beneficia también a los ciudadanos de cualquier región española. Yo creo que por primera vez, el tema de Gibraltar entra en la sensibilidad y en el conocimiento de los responsables políticos de los otros 10 estados de la comunidad. Es decir, a mi juicio, ese es el gran cambio que se produce a partir del Tratado de la Unión. ¿Por qué? Por el tema de las fronteras exteriores. Es decir, justamente lo que era pues una política que estaba señalada en los grandes foros internacionales, como era la Asamblea de Naciones Unidas, era un poco música celestial y por consiguiente pues están muy bien las resoluciones y es muy importante y además todas amparan nuestra reivindicación. Pero aquello no llegaba probablemente más que a las cancillerías y a las personas que tenían una sensibilidad especial. Pero hoy llega al conocimiento de todos. Es decir, que hoy los plenipotenciarios que están allí, al nivel que sea, el de los jefes de gobierno, de los ministros, es decir, ¿cuál es el tema que no se resuelve? El de las fronteras exteriores. ¿Por qué? Solo por un asunto, por Gibraltar. Es decir, hoy toda persona implicada en el tema de la negociación comunitaria, todos saben lo que es la realidad del problema de Gibraltar. Y ese es uno de los temas más importantes, a mi juicio, de sensibilizar a los demás sobre algo que probablemente no han conocido suficientemente. Yo estoy convencido de que hace 2 años, o 5, o 10, se pregunta a cualquiera de los negociadores de la comunidad sobre el tema de Gibraltar y dice, pues, yo no sé, es un lío que tienen ahí los españoles y los ingleses, no sé muy bien lo que es. Hoy no, hoy lo saben con todo detalle. No solamente por el problema de las comunicaciones aéreas, no solamente por el tema de la utilización del aeropuerto, que lo conocerán o no lo conocerán. Lo que sí saben es que hay un tema importantísimo, que es el de las fronteras exteriores, que no se llega de acuerdo solo por un tema, que es por Gibraltar. Por consiguiente, creo, vamos, ya ve usted que la discrepancia no es que sea discrepancia, sino que lo único es que lo vemos desde 2 puntos de vista. Mi punto de vista es que hoy el tema de Gibraltar no solamente no es ignorado, sino que por primera vez está encima de la mesa y por consiguiente afecta a la sensibilidad de todos los negociadores y se tendrá que llegar a una solución. Yo espero que el gobierno sea firme en el tema y por consiguiente no haya ningún tipo de cesión en cuanto a utilizar distintas fórmulas o subterfugios que permitan llegar a soluciones que no respondan al interés nacional español. El interés nacional español es que la única fórmula posible es la utilización conjunta. ¿Qué es la frontera exterior? Un punto. ¿Cuáles son los puntos en esta área de España? Pues son el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, y no hay más. Y por consiguiente, una de dos. O hay 2 puntos, que serían uno el ejercido por las autoridades británicas y otro por las autoridades españolas, uno a un lado de la verja y el otro al otro, lo cual no es aceptado por los ingleses, no sé si puede ser aceptado por los españoles, pero no es aceptado por los ingleses, y el otro es de la utilización conjunta. No hay término medio. Por consiguiente, eso es lo que yo quería transmitir, de que hoy hay un grado de sensibilidad y sobre todo de información que no existía antes. Yo creo que esa información puede de alguna manera ayudar, siempre que naturalmente haya una firmeza por parte del gobernante español. La justificación de la presencia británica en Gibraltar es el Tratado de Utrecht. Punto. Segundo, en este momento hay que fijar los puntos exteriores de las fronteras de la comunidad. Y no es tampoco Maastricht. Maastricht no tiene nada que ver con eso. Maastricht no habla de las fronteras exteriores. Maastricht no habla de las fronteras exteriores. Es decir, lo que pasa es que al existir un mercado interior, el mercado interior tampoco es Maastricht. Tampoco es Maastricht. El mercado interior es la culminación del Tratado de Roma con el impulso que le da el Acta Única. Eso es Maastricht. Entonces, ese mercado interior, al constituirse, al existir un mercado interior en España, hay unas fronteras exteriores a España. Bueno, pues al haber un mercado interior en la comunidad, hay unas fronteras exteriores de la comunidad. Esas fronteras exteriores, ¿cómo están marcadas? Por puntos. ¿Cuáles son los puntos? Los puertos y los aeropuertos. Son los accesos. Bueno, pues entonces, ese acceso de aquí, de Gibraltar,
pues solamente es viable si hay una utilización conjunta. Pero nada tiene que ver eso con el Tratado de Maastricht. Tiene que ver con el mercado interior, cuya viabilidad es a través de una frontera exterior, que no puede definirse mientras no se resuelva el punto exterior, que significa la utilización conjunta del puerto y del aeropuerto. Bueno, yo quería al término de este coloquio, quería agradecer primero nuevamente la asistencia de todos. Segundo, que si la lección que nos ha dado Marcelino Oreja ha sido magistral, las preguntas han estado a esa altura y las contestaciones pues creo que han sido súper brillantes, ¿no? Y sobre todo se ha tocado un tema que es muy sensible para la población de la línea, cuál es el tema de Gibraltar, que yo quería que conociesen todos los linenses cuál es el pensamiento de Marcelino Oreja a este respecto, que desde luego es el pensamiento que el Partido Popular tiene con respecto a los problemas de esta ciudad con respecto a Gibraltar, para que nadie pueda llamarse a escándalo de ninguna manera y decir cosas a veces que no se deben de decir. Está claro y terminante que el entendimiento, la relación con el pueblo de Gibraltar prima sobre todas las cosas. Y esto es algo que a mí siempre me ha maravillado, siempre que he hablado con Marcelino Oreja. Y por eso quiero que quede bien claro, y me gustaría de que hubiese habido aquí personas más allegadas o allegadas a Gibraltar para que hubiesen escuchado cuál es el pensamiento de él y cuál es la manera de querer resolver los problemas cuando los problemas se quieren resolver.